Palabra de vida. Enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26. Jesús está llegando a Betania, donde Lázaro lleva muerto 4 días. Informada de ello, su hermana Marta corre esperanzada a su encuentro. Jesús los quería mucho a ella, a su hermana María y a Lázaro, como subraya el Evangelio. Aún en medio del dolor, Marta manifiesta al Señor su confianza en Él, convencida de que si hubiese estado presente antes de morir su hermano, éste seguiría vivo, pero que incluso ahora cualquier petición que hiciera a Dios sería atendida. Tu hermano resucitará, afirma entonces Jesús. ¿Crees esto? Después de haber aclarado que se refiere a la vuelta de Lázaro a la vida física aquí y ahora, y no solo a la que le espera el creyente después de la muerte, Jesús le pide a Marta la adhesión de la fe, y no solo para realizar uno de sus milagros, que el evangelista Juan llama signos, sino para otorgarle a ella, como a todos los creyentes, una vida nueva y la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, afirma Jesús. Y la fe que le pide es una relación personal con Él, una adhesión activa y dinámica. Creer no es como aceptar un contrato que se firma una vez y ya no se vuelve a mirar, sino un hecho que transforma e impregna la vida diaria. ¿Crees esto? Padre, gracias por escuchar mi plegaria. Los que están alrededor mío podrán creer que yo soy la resurrección y la vida. Y aquellos que creen en mí no morirán nunca. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! Aquel que crea en mí, aunque muerto esté, volverá a la vida. Jesús invita a vivir una vida nueva aquí y ahora. Nos invita a experimentarla cada día, sabiendo que, como hemos vuelto a descubrir en Navidad, Él mismo nos la ha traído, tomando la iniciativa de venir a buscarnos y viniendo ante nosotros. ¿Cómo responder a su pregunta? Miremos a Marta, la hermana de Lázaro.
En el diálogo con Jesús le brota una profesión de fe plena en él. El original griego la expresa aún con más fuerza. El yo creo que ella pronuncia significa he alcanzado a creer. Creo firmemente que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo, con todas las consecuencias. Es una convicción madurada con el tiempo, puesta a prueba en las diversas circunstancias que ha afrontado en la vida. El Señor me dirige su pregunta también a mí. También a mí me pide una confianza generosa en Él y la adhesión a su estilo de vida, fundado en el amor generoso y concreto a todos. La perseverancia madurará mi fe, que se reforzará al constatar día tras día la verdad de las palabras de Jesús puestas en práctica y que no dejará de expresarse en mi actuar diario con todos. Para empezar, podemos hacer nuestra la oración de los apóstoles a Jesús. Aumentanos la fe. ¿Crees esto? Una de mis hijas había perdido el trabajo, igual que todos sus compañeros, ya que el gobierno había cerrado la agencia pública donde trabajaban, cuenta Patricia de Latinoamérica. Como forma de protesta, habían organizado una acampada ante la sede. Yo procuraba apoyarlos participando en algunas de sus actividades, llevándoles comida o simplemente parándome a hablar con ellos. El Jueves Santo, un grupo de sacerdotes que lo acompañaba decidió celebrar una ceremonia en la que se ofrecía también espacios de escucha. Se leyó el Evangelio y se llevó a cabo el gesto del lavatorio de pies en recuerdo de lo que había hecho Jesús. La mayor parte de los presentes no eran personas religiosas. Sin embargo, fue un momento de profunda unión, fraternidad y esperanza. Se sintieron abrazados y emocionados, daban las gracias a aquellos sacerdotes que los acompañaban en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Esta palabra de Jesús ha sido elegida como lema para la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos de 2025. Así pues, recemos y apliquémonos para que nuestra creencia común nos mueva a buscar la fraternidad con todos. Esta es la propuesta y el deseo de Dios para la humanidad, pero requiere nuestra adhesión. La oración y la acción serán eficaces si nacen de esta confianza en Dios y de nuestro actuar en consecuencia. ¿Crees esto?